Estamos estudiando de autoridad espiritual y como base pusimos a Romanos capítulo 13. No lo tenemos que leer, pero lo puede leer en su casita para que mire qué es lo que dice. Nos enseña que toda la autoridad es de Dios. No importa cuál autoridad sea, en el hogar, en la escuela, en el trabajo, en donde quiera que sea. La autoridad está respaldada por Dios. Así es de que la autoridad es importante porque sin autoridad usted puede imaginarse qué desorden habría. En su hogar usted tiene que poner autoridad y si no lo hace va a sufrir, ¿verdad? En su trabajo le ponen autoridad para que usted tenga reglas que seguir. Y cuando usted apenas va a agarrar un trabajo, le enseñan las reglas. En lugares grandes donde yo trabajaba, nos daban un manual, un libro, donde tiene todas las reglas, varias páginas y páginas y páginas, que nos enseñan la autoridad de aquel lugar, para que nosotros tengamos dirección de qué es lo que se acepta y lo que no se acepta. En la iglesia tenemos autoridad por la misma razón, para que todo camine en orden. Y la única vez que se hace desorden es cuando la autoridad se viola y no se hace, ¿ok? Entonces vamos a sufrir de dos maneras, porque la autoridad carnal nos va a castigar y la autoridad espiritual nos va a castigar aún más fuerte. Okay. Tenemos que considerar esto, que cuando nosotros desobedecemos la autoridad que Dios ha puesto, estamos desobedeciendo directamente a Dios, porque Dios respalda esa autoridad, sea buena o sea mala. O más allá vamos a leer del rey David y el rey Saúl. Bueno, David no era rey todavía, pero el rey Saúl, que era la autoridad. Saúl falló a Dios, Dios le quitó el reino, pero no le quitó la autoridad. ¿Ok? En nuestra mentalidad sería, ¿por qué tengo yo que obedecer a este hombre que ya ni siquiera está sirviendo a Dios como Dios le pidió, que ya Dios lo desechó? ¿Por qué me tengo que someter a él? Y aún sin embargo podemos ver el ejemplo de David, cómo se sometió bajo la autoridad de aquel hombre y dijo, lejos esté de mí de tocar al ungido de Dios. ¿Ve? Y esa es la mentalidad que debemos de tener. Lejos esté de mí de desobedecer la autoridad que Dios ha puesto sobre mí. ¿Okay? Esto trabaja en el hogar muy bonito, hermanos, porque, como le he dicho en otras veces, Dios pone al hombre como autoridad, pero él se tiene que someter a la autoridad de Dios, ¿ok? Y luego él es autoridad en su hogar, autoridad para su esposa. Y le dice a la esposa que se someta a la autoridad del esposo, que lo respete. En algunos casos el esposo hace muchos errores, pero eso no nos excusa de someternos a la autoridad de él. Es por medio de errores que nosotros los humanos aprendemos, ¿verdad? Nunca critique a su autoridad porque está haciendo errores, porque así es como aprendemos. Y se supone que quizás por medio de un error aprendemos a corregir aquello y no hacer ese error otra vez. Amén. Porque si lo seguimos haciendo, entonces ya es otra cosa. Pero sea lo que sea, seamos responsables a Dios y no uno al otro, ¿ok? Aunque Dios nos hace responsables, como le dije, a la autoridad que Él pone. En el caso del hogar, Él pone la autoridad sobre los hijos. Y Él pone a la mujer, porque parece que la mujer es la que está más cerca de sus hijos, aun cuando trabaja, es la que llega al hogar y empieza a mover las cosas, ¿verdad? Y a hacer la comida y hacer todo lo que los niños necesitan, y aún de estar
atento a que los niños hagan su trabajo de escuela, ¿verdad, hermano? Sí, y todo esto, ¿verdad? Y nosotros los varones como que nos hacemos ahí, nos escondemos, ¿verdad? Y no atendemos a eso, aunque debíamos de atenderlo, ¿verdad? Pero la mujer siempre está al frente, ¿ok? Y por eso Dios la puso ahí, porque Dios la hizo a ella para ayuda del hombre, ¿ok? Nomás que a veces nosotros los hombres nos abusamos esa ayuda, ¿verdad? Amén, hermanas. Ahí las hermanas todas, amén, amén. Los hermanos no sé, se están metiendo debajo de la banca, pero es verdad, ¿verdad? Es verdad, porque no cooperamos con el trabajo de la casa, ¿verdad? Porque sentimos que ya trabajamos bastante en el trabajo, trabajé bastante duro y yo no quiero venir a la casa a hacer nada. Nomás a ver la televisión, ¿verdad? Dame la cena, a ver televisión y luego nos acostamos a dormir. La mujer, aunque trabaje, siempre llega a la casa y llega trabajando más otra vez. Y sigue trabajando hasta la hora que ya se acuesta. Es la última que se acuesta, es la última que deja de hacer cosas, ¿verdad? A lo menos en mi hogar así es, y así ha sido siempre, ¿ok? Pero como quiera, la autoridad es autoridad, hermanos, y lo que le estoy diciendo es que sigamos la autoridad que Dios ha puesto, ¿ok? Sea buena o sea mala, esté correcta o no esté correcta, es autoridad que Dios ha puesto y nosotros tenemos el deber de seguirla. Si por alguna razón nos tratan injustamente por causa de someternos a esa autoridad, entonces ya no es negocio de la persona o de la persona decir no me está abusando y yo no voy a someterme ahí. No, porque entonces Dios trata con esa persona, ¿verdad? Y hay ocasiones cuando la persona, el individuo, tiene que no someterse a la autoridad, pero solamente cuando esa autoridad está violando la autoridad de Dios. Es decir, está en contra de la autoridad de Dios. Vamos a un ejemplo. A Juan y a Pedro y otro discípulo les amonestaron, los golpearon más bien. Y luego les dijeron, ya no vuelvan a predicar. Y le dijo uno de ellos, le dijo, Señor, lo siento, pero la autoridad de nosotros está más alta que la tuya y Él dice que prediquemos. Ahora, en ese caso, se sometió a la autoridad de Dios y no a la autoridad humana, ¿verdad? Pero hay mucha gente que abusa este caso diciendo, yo me dirijo con Dios solamente, yo no tengo autoridad a nadie, a mí el hombre no me dice nada. Ese es un error muy grande, porque no es la Biblia, ¿ok? No es Biblia. Todos tenemos autoridad a que someternos. Nunca usted diga, yo voy directamente a Dios, porque Dios ni le va a oír, ¿ok? Dios no le va a oír. Porque usted tiene que pasar por la autoridad que Él le ha puesto. Ok, es como en el trabajo tienes tu manejador, tu manager, ¿verdad? Y luego el manager tiene otro manager, y el manager de él tiene otro manager, y así va al nivel. Y si usted, por ejemplo, quiere algo que quiere lograr y usted se va con el más alto, entonces es muy posible que el manejador al que está usted sometido a él le corra del trabajo porque no se sometió a él y usted quiso autoridad más alta. Porque no es de Dios. Dios tiene orden. En todo lo de Dios es de orden, ¿ok? Acuérdese de eso. Dios no tiene nada fuera de orden. Por eso la autoridad es importante y por eso la autoridad trabaja, ¿ok? Dios usa su máximo poder para mantener su autoridad. Por consiguiente, su autoridad es lo más difícil de resistir. Los que somos tan justos, según nuestra propia opinión, y sin embargo tan ciegos, necesitamos tener a lo menos una vez en la vida. Ok, sin embargo tan ciegos,
a lo menos una vez en la vida un encuentro con la autoridad de Dios para que seamos quebrantados hasta la sumisión y comencemos así a aprender la obediencia a su autoridad. Y yo creo que todos hemos llegado a ese lugar donde desobedecemos a Dios y Él nos lleva al cuartito de corrección y nos castiga, porque Dios dice que Él castiga a sus hijos. Así es de que Él nos castiga. Antes de que un hombre pueda someterse, dice, antes de que un hombre pueda someterse a la autoridad delegada de Dios, tiene que conocer primero la autoridad inherente de Dios. No nos podemos someter a lo de la Biblia si no nos sometemos a lo humano. ¿Ok? Es lo que quiere decir. Dios dijo, si no amas, dices que me amas a mí, pero no amas a tu hermano, eres un mentiroso. ¿Ok? Y luego dijo en otra ocasión, dijo, si no me puedes amar a mí, que no puedes amar a tu hermano que lo estás viendo, ¿cómo me puedes amar a mí? Así es de que sería lo mismo para decir, si no puedes someterte a la autoridad que yo he puesto a ti, ¿cómo te vas a someter a mi autoridad? O sea, a la Biblia. ¿Ok? La obediencia a la voluntad de Dios, la mayor exigencia de la Biblia. ¿Se fija? Obediencia a la voluntad de Dios es la mayor exigencia de la Biblia. Ahora, ¿cuál es el mayor adoración a Dios? ¿Música? ¿Cantos? Obediencia. Esa es la máxima adoración a Dios, es obediencia. Por eso Dios, cuando el pueblo de Dios en los tiempos de Isaías, por ejemplo, en el capítulo 1, Dios estaba muy enojado con ellos. ¿Pero por qué? Si ellos le estaban sacrificando animales, así como Dios había dicho que lo hicieran. Ellos estaban haciendo sus sacrificios y haciendo todos los ritos, todas las fiestas y todo. ¿Y qué les dijo Dios en el capítulo 1, desde el verso 1 en delante? Les dijo, estoy harto de sus sacrificios. Fíjese, harto, así les habló Dios. Estoy harto de sus sacrificios, hipócritas. Vienen a la iglesia como la mera verdad y levantan las manos y adoran a Dios, pero son más desobedientes que quién sabe qué. Aleluya. Y viera que casi siempre, no todo el tiempo, no todos los que hacen mucho ruido son así, pero los más desobedientes hacen más ruido en la iglesia. Dice, ya no voy a hacer ruido yo. No, hágalo. Hágalo. Pero así es. Somos muy ruidosos, pero no somos obedientes. ¿Ve? Entonces Dios les trajo una reprensión fuerte en el capítulo 1 de Isaías y verso 1 en delante. Ya al verso 18 les parece que les calmó aquella reprensión tan severa que les hizo. Cuando les dijo que vengan a mí y arrepiéntanse. Preséntense delante de mí. Vengan y arreglemos cuentas, les dice Dios al pueblo de Israel. Vengan y arreglemos cuentas. Si sus pecados fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Vengan. Pero estaba muy enojado Dios con ellos. Por esa razón, porque por afuera guardaban todos los ritos y en la iglesia, por afuera hacemos todo lo mecánico de la iglesia, sí, pero a veces lo de adentro está todo fuera de orden, ¿ok? Trabajemos en lo interior, hermanos, porque eso es lo que agrada a Dios,
no lo de afuera. Por afuera le podemos rodar lágrimas a Dios y le podemos gritar y decirle que tanto te amo, Señor, tú eres todo para mí. Pero Jesús dijo, si me amas, obedece mis palabras. Si de veras me amas, ¿ok? Todavía nos sigue diciendo eso, ¿verdad? Ok, la obediencia a la voluntad de Dios, la mayor exigencia de la Biblia. La mayor de las exigencias que Dios impone al hombre no consiste en que lleve la cruz, sirva de ofrendas o se niegue a sí mismo. La mayor exigencia es que obedezca. Dios le ordenó a Saúl que atacara a los amalecitas y los destruyera por completo. En 1 Samuel capítulo 15, no lo tiene que buscar. Pero después de la victoria, Saúl perdonó a Agag, el rey de los amalecitas, junto con lo mejor de las ovejas y los bueyes. Dice bien. Era una desobediencia a Dios bien clara. Saúl no quiso destruirlos, argumentó que los habían dejado para sacrificarlos a Dios. ¿Sí? Cuando Samuel le llamó a cuentas, él dijo, no, si los guardamos lo más gordo, lo guardamos para venir a sacrificarlo al Señor porque Él merece lo mejor, ¿no? Fíjese bien cómo es el hombre. Desobedece y luego encuentra razón por qué. Y se justifica a sí mismo. Pero la desobediencia es más seria que ningún otro pecado. ¿Ok? Ningún otro pecado. Habemos muchos que criticamos a los drogadictos, a los homosexuales, a los allá. Pero estamos en más grande pecado nosotros por medio de desobediencia. Fíjese bien. No que esos pecados son horrendos y son condenados por Dios, pero la desobediencia es más seria para Dios en nosotros. Y si hay algo que nos va a evitar de ir al cielo, va a ser desobediencia. La desobediencia es lo más importante para Dios. Por eso Él busca lo más débil, lo menos, lo más bajo, para levantarlos y sacarlos de ese lugar y luego ponernos en un lugar de obediencia, para que por medio de agradecimiento, fíjese bien, cuando usted estaba en mucho pecado y Dios le salvó, usted tiene un agradecimiento grande que nunca se borra, nunca se acaba, nunca se duerme, nunca se acaba. Por medio de ese agradecimiento, usted obedece a Dios. Cuando estábamos pequeños, mi padre era un hombre muy serio, muy recto, muy justo. Y también cuando tenía que castigarnos, era muy severo para castigarnos. Pero yo le obedecía por el respeto que yo le tenía a él y no por el castigo que él me iba a dar si le desobedecía. Fíjese bien. Y muchas veces le obedecemos a Dios por el castigo que Él nos puede dar. Pero qué bonito que le obedezcamos nomás porque es nuestro Padre Celestial. Porque Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Aleluya, que somos ovejas de su prado. Amén. Y que somos comprados por precio de sangre. Aleluya. Y que le amamos tanto que le vamos a obedecer. ¿Ok? Pero Samuel le dijo, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, 1 Samuel 15:22. Los sacrificios mencionados aquí eran ofrendas de olor grato. No tenía nada que ver con el pecado, pues jamás se llamó ofrenda de olor grato a la ofrenda por el pecado. Las ofrendas de olor grato eran ofrecidas para la aceptación y santificación de Dios.
¿Por qué dijo entonces Samuel que el obedecer es mejor que los sacrificios? Porque hasta en los sacrificios puede estar el elemento de la obstinación. Tan solo la obediencia honra completamente a Dios, pues solamente ella toma a Dios como su centro. Fíjese bien. Wow. Porque hasta en los sacrificios puede estar el elemento de la obstinación o desobediencia. Es muy fácil hacer sacrificios, hermanos. Hay personas que en religiones hacen sacrificios de caminar en sus rodillas hasta que se sangran y se hace algo horrible. Hay otros en otra nación, no me acuerdo, una nación hispana, América Latina, que en el tiempo de la crucifixión cuelgan a la persona y la clavan, de veras, la clavan y la sacrifican así. No se muere, pero nomás le clavan las manos y los pies. Y son sacrificios que se tienen como muy honrosos, como algo máximo, algo más alto. Pero ¿así los ve Dios? No, no, no. Porque el corazón de la persona es lo que Dios busca y no el sacrificio de la carne. Siempre les habla Dios en la Biblia, siempre hay escrituras que dicen, yo no quiero tu sacrificio, yo quiero tu obediencia. ¿Ve? Y a veces sacrificamos que es que para venir a la iglesia, estoy bien cansado, pero voy a venir a la iglesia porque yo sé que voy a servir a mi Señor y le amo tanto, pero estamos desobedeciéndole. Cuando llegamos aquí no nos pueden hablar porque andamos de piquete, ¿verdad? Sí, de pocas pulgas, ¿verdad? Ya. ¿Para qué nos sirvió? ¿Para qué nos sirvió el sacrificio? Entonces, los sacrificios no ofrecen nada, no prometen nada, no tienen valor. Tan solo la obediencia honra completamente a Dios. Y quiero que agarre esto. Solamente la obediencia honra completamente a Dios en totalidad. ¿Quiere honrar a Dios? Obedézcale. Es todo. Ok. Pues solamente ella toma a Dios como su centro. Para que se manifieste la autoridad debe haber sumisión. ¿Ok? Si ha de haber sumisión, es necesario excluir el yo. Y es la única manera que podemos obedecer, hermano. Tenemos que hacer un lado al yo. Porque el yo se presenta en todos casos, ¿verdad? Cuando no queremos obedecer, es que yo esto, y yo lo otro, ¿verdad? Y tenemos que hacer un lado el yo, o la carne, o la voluntad propia de la persona. Pero según nuestro yo, la sumisión no es posible. ¿Ok? La sumisión no es posible. La sumisión solo es posible cuando uno vive en el espíritu y no en la carne. El espíritu es la suprema expresión de la voluntad de Dios. ¿Ok? Esta vida en el espíritu es la suprema expresión de la voluntad de Dios. Por eso Cristo Jesús mismo dijo, y siempre lo dijo, en todos los evangelios, él dijo, yo solo hago lo que el Padre me dice. Yo solo hago la voluntad de mi Padre. Cuando él estaba orando para ir a la cruz, que se supone que en el principio él oró, Padre, si es posible que esta copa pase de mí, si este sacrificio, que yo no lo tenga que pasar, por favor ayúdame. Pero al último terminó diciendo, Padre, no mi voluntad, sino la tuya. Y es lo que él hizo. Y esa es la suprema sacrificio, el suprema sacrificio que usted puede ofrecer a Dios, obediencia. ¿Ok?
Y es lo que agrada a Dios. Por eso dice, esta vida en el Espíritu es la suprema expresión de la voluntad de Dios. La oración de nuestro Señor en Getsemaní, bueno, y ahí está otra vez. Hay quienes creen que la oración de nuestro Señor en Getsemaní, sudor caía hasta la tierra como grandes gotas de sangre, se debió a la debilidad de su carne, a su temer de beber la copa. De ningún modo, porque la oración de Getsemaní se hace en el mismo principio que en lo de Samuel 15:22. Es la suprema oración en la cual nuestro Señor manifiesta su obediencia a la autoridad de Dios. Más que un sacrificio, más que su sacrificio en la cruz, nuestro Señor prefiere obedecer a la autoridad de Dios con fervor. Ora para saber cuál es la voluntad de su Padre. No dice, quiero ser crucificado, tengo que beber la copa. Simplemente insiste en obedecer. En efecto, dice, si es posible que no vaya yo a la cruz, pero hasta en este punto, él insiste en no hacer su propia voluntad, porque inmediatamente después agrega, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Este es un ejemplo para nosotros de qué es sumisión, de qué es someternos. Sí, Jesús se sometió en aquel momento tan dificultoso para él, aquel sacrificio tan horrible y tan vergonzoso de la cruz, nos enseña a nosotros que no importa cuál sea el problema que tengamos con la autoridad, debemos de vencerlo y obedecer al Señor. ¿Okay? Muchas veces, fíjese bien, muchas veces no vamos a entender por qué. Yo creo que una de las cosas que surgen más en el crecimiento de un cristiano, crecimiento mío, era querer saber la razón por qué mi líder me estaba pidiendo que yo hiciera algo que yo pensaba que él podía hacer y él debía de hacer, pero me está pidiendo a mí que yo lo haga. Y tenemos que obedecer, obedecer. Me acuerdo, no se me olvida la primera vez que él me pidió, digo, yo era pastor, copastor, y me dijo, pastor, dirija la alabanza. Y yo me quedé viéndolo porque yo estaba en ese momento, yo no tenía ningún corito en mi mente ni nada. Y cuando me dijo eso me asusté y ni que caíse, que ni me acordé de Amazing Grace ni nada, ¿verdad? Y son difíciles, son tiempos difíciles. Cuando nos sometemos simplemente, yo nomás le dije, sí, pastor, lo que usted diga. Y yo me puse a cantar y yo no sé cómo salí, pero yo lo hice, ¿verdad? La otra vez fue cuando ya habían llegado a la iglesia y se iba a haber bautismos esa noche. Y me dijo a mí, usted bautice, pastor. Yo nunca había bautizado a nadie, hermano. Y yo creo que ni siquiera había considerado qué es lo que dicen cuando bautizan a la gente, qué es lo que hacen. Aparte de zambullirlos al agua y levantarlos, y dije, yo puedo hacer eso, pero lo otro que ellos dicen antes de eso, ¿qué es lo que dicen? Y me pescó de sorpresa. Y como siempre, cuando te sorprenden con algo, se te olvida todo lo que sabes, ¿ok? Yo estoy seguro que yo sabía qué hacer, pero en ese momento mi mente se fue completamente en blanco, nada. Pero la autoridad, o sea, la obediencia a la autoridad es mejor. Quedar mal por obedecer que quedar mal por no obedecer. ¿Me entiende? Ya. Es mejor quedar mal por obedecer. Es decir, me salió mal lo que hice, pero yo obedecí a la cosa que se me pidió. Yo la obedecí. Y así crecí en el ministerio y él me apreció mucho. Él era un joven y yo era un anciano ya de más años. Pero él y yo éramos así, mire.
Nos decían Pablo y Silas, ok, porque donde quiera andábamos juntos. Y él me apreciaba a mí como que yo era la mera verdad y no lo era. Y él me presentaba a mí con cualquier pastor y a donde quiera me traía, ¿ve? Y él era un graduado allá donde se graduó. Y era un pastor ordenado y todo, ¿verdad? Todo completo, ¿verdad? Pero hasta este día él me estima a mí y yo le estimo a él como compañeros de ministerio. Y nos amamos mucho y nos juntamos de seguido a tener compañerismo. Pero todo sucedió por medio de obediencia. Y la obediencia, hermanos, nos lleva mucho más lejos que la sabiduría, el entrenamiento, los dones que tenemos y todo lo que sabemos. Todo eso sale sobrando. Yo conozco personas que tienen todo ese entendimiento, saben exactamente qué hacer, pero no son usados de Dios porque no son obedientes. Fíjese bien. Y así es, ¿ve? Hay personas que Dios usa para cantar aquí que cantan más ungido que otro que es profesional y viene a cantar. ¿Por qué? Por la obediencia, hermano, por la obediencia. Ha habido ocasiones cuando yo he estado en conciertos, cuando tocábamos mis hermanos y yo, cuando cantábamos, conciertos grandes donde había 10, 12 grupos cantando, uno a la vez, no todos al mismo tiempo. Pero luego me acuerdo de una ocasión en particular, estos ancianitos, esposo y esposa, y ellos se pararon para ir a cantar. No sé si ellos eran cantantes antes o qué, pero ya sus voces ya no. No conectaban, ya no proyectaban nada. Pero se pararon a cantar, hermanos, y le aseguro que el ungimiento del Señor cayó. Y todos nosotros los que nos considerábamos profesionales, nos quedamos con la boca abierta. Y ahí me enseñó el Señor, mira, eso es lo que yo quiero. No perfección, no, eso sale sobrando. Perfección, olvídate. Yo quiero la voluntad. Con las ganas que cantaron. Cantaron un cantito que es viejito. Pero le aseguro que nos movió a todos. Cuando acabaron de cantar, todos estábamos llorando, bien ungidos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la obediencia es mejor que lo profesional, hermanos. Y yo siempre he aprendido esto, he sabido esto. Dios siempre te va a levantar y te va a usar si tú solamente tienes deseo de ser usado. No necesitas calificar, no necesitas como pensamos nosotros, que tengo que llegar a un lugar. Tengo que llegar a un lugar donde yo puedo orar con todo el poder y la fuerza sin que me tiemblen las corvas. Tengo que llegar a un lugar donde puedo cantar sin tener miedo a nadie, donde yo voy a proyectar mi voz y van a decir, wow. Olvídese de eso, Dios no le agrada eso. Dios no le agrada eso. Ok, vamos adelante. No, pues ya se nos acabó el tiempo, ¿verdad? Wow. Lo absoluto es la voluntad de Dios. La copa, esto es la crucifixión, no es algo absoluto. Si Dios no quisiera que el Señor fuera crucificado, Él no lo tendría por qué ir a la cruz. Antes que el Señor supiera cuál era la voluntad de Dios, esta y la copa eran dos cosas separadas. Pero después que supo que la copa era de Dios, esta y la voluntad de Dios se fundieron en una sola cosa. Fíjese bien. La voluntad representa la autoridad, por consiguiente, conocer la voluntad de Dios y obedecerla es someterse a la autoridad, pero ¿cómo podrá uno someterse a la autoridad si no ora ni tiene el valor para conocer la voluntad de Dios? Y allí es donde vamos a acabar, pero allí es donde fallamos todos los cristianos. El no saber la voluntad de Dios
es tan peligroso que saber la voluntad de Dios y no obedecer. Pensamos que por ignorancia Dios no lo va a dejar pasar, pero no, hermano. Él dice que estudies para que te presentes, lo que le dijo a Pablo a Timoteo, ¿ya? Estudia para que te presentes digno, para que sepas lo que estás haciendo. Así es de que Dios siempre quiere preparación, no me malentienda en ese lugar, ¿okay? Dios siempre quiere preparación, lo mejor para Él, de nosotros, ¿okay? Pero la preparación sale sobrando si no sabemos la voluntad de Dios y la hacemos. Por ejemplo, hay muchas cosas que hacemos porque pensamos que es lo que Dios quiere. Lo leemos en la Biblia y de seguro eso es, pero Dios te habla a cada uno de ustedes y le da explícita dirección y el hombre en sí mismo no puede obedecer a Dios. Aunque quiera, aunque tenga un deseo grande de obedecer a Dios, no puede. Tiene que tener el Espíritu Santo de por medio para poder obedecer la voluntad de Dios. Pero el problema es no saber la voluntad de Dios. La mayoría de la gente no tienen una idea qué es lo que Dios requiere de usted. Por ejemplo, ¿usted cree que Dios le va a dar instrucción en la mañana cuando usted se levanta? Usted está orando, usted se está poniendo en las manos de Dios, usted está pidiéndole a Dios que le guíe, que le ayude, que le proteja, que todas estas cosas que le pedimos en la mañana. Pero usted cree que Dios solamente recibe sus instrucciones y no le da instrucciones de Él a usted. Claro que sí. Hay algunas cosas que ya sabemos de antemano, pero Él nos las recuerda. Este día lo más importante para ti, mi hijo, es que seas luz a la gente. Que la gente pueda ver algo en ti, que los va a sacar de la oscuridad. Ese es tu trabajo. Que le hables a la gente y que cuando les hables, tú tengas el ungimiento para que ellos te oigan y para que hagas conexión. Ahora, ¿Dios requiere que le hablemos a todos los que encontramos? No. Él le va a instruir y le va a enseñar. Esa persona, háblale. Ya lo preparé para ti y cuando tú le hables, ¡boom! Una dinamita va a explotar. Y usted se va a quedar con la boca abierta. ¡Wow! Yo no pensaba que esa persona... Hay veces que Dios nos dirige por ejemplo, a una persona en una motocicleta, todo vestido feo así, ¿verdad? Y maloso, que se ve malo. Pero Dios le habla y le dice, ve, habla. Y cuando usted le habla, ¿qué sucede? Aquel hombre se redite y recibe el mensaje. Y ya se ganó una alma. Nosotros muchas veces, y yo sé que esto pasó conmigo, dice bien lo que le voy a decir, mis padres, mis hermanos y hermanas, todos le decían a jóvenes y hermanos de la iglesia que ya eran maduros, que por favor me hablaran a mí. Pero ¿sabe la excusa de Dios? ¿Para qué le hablamos? Si está perdido en eso, entonces nunca va a venir al Señor. Y nunca me hablaban. Que claro, si me hubieran hablado, yo creo que yo los hubiera despedido muy rápido, pero a lo mejor no. A lo mejor había un momento cuando yo estaba deprimido, cuando yo estaba necesitado, y si me hubieran hablado en ese momento, ¡pum!, se hace una conexión. Dios nos dirige a personas, hermanos. Dios no nos pide que le vayamos a todo el que encontramos. Este es un error que hacemos muchas veces, que queremos hablarle a todos los que encontramos, y esa no es la voluntad de Dios. Dios no te está dirigiendo así, Dios te está dirigiendo a una persona. Así como Jesús se dirigía solamente a una persona, de todos los enfermos y pecadores que había en el estanque de Betesda, solamente fue a uno, porque Dios le dirigió a ese uno. Y ese uno se levantó y sanó y se salvó, y todo fue uno. Pero si Jesús hubiera ido a todos, muchos le hubieran despreciado. Yo no quiero nada con eso. Así es de que Dios
nos dirige, hermano. Algunos riegan, unos siembran y otros riegan. Y hay veces que es tiempo de regar, no de sembrar o no de recoger. ¿Okay? Pero hay veces que Dios solamente quiere que riegues. Y hay veces que solamente quiere que ponga la semilla y pon la semilla y allí déjala. No estés esperando que va a haber cosecha luego, ¿verdad? Porque mucha gente se desanima, dice, le hablé y parece que estaba recibiendo, pero no quiso hacer decisión, no era su tiempo. Tú hiciste lo que Dios te dijo de sembrar la semilla, déjala ahí y espera que Dios lo prepare para que esa semilla tenga tiempo de germinar. Ajá. Y entonces cuando necesita el agua, usted le echa agüita, o alguien más viene y le echa agüita, y a lo mejor cuando usted ya vaya la segunda vez con la persona, ya tiene agüita y ya se murió el grano y ya está retoñando, y usted recibe la cosecha. Hay muchas veces que a usted le ha pasado, a mí también, que vamos con una persona y inmediatamente acepta. Dice, wow. Nomás le dije que Cristo salve, que quiere, Cristo le ama y que Cristo quiere. Y digo, yo quiero aceptar a Cristo. Y usted piensa, wow, qué afecto tengo yo, soy bien espiritual. No, es que ya esa persona alguien lo había sembrado y regado y ya estaba brotando para que usted fuera a agarrar la cosecha. Gloria a Dios, porque unos siembran y otros riegan, y como le dijo Pablo a Apolos y sí, amén. A Pablo ya, que todos tenemos un lugar, ¿ok? Por ejemplo, yo aquí siembro la semilla, ¿ok? Yo aquí siembro la semilla. Quizás es cuestión de algunos de ustedes que después del servicio va y empieza a echarles agüita, ¿verdad? Who knows? ¿Quién sabe si ellos van a aceptar en ese momento? Ha habido varias veces que cuando yo hago la invitación no vienen a aceptar al Señor, pero después de que ya me los traen ahí a la oficina, dicen, quería aceptar al Señor, pero tenía vergüenza, que ahí los agarramos y los salvamos en el nombre del Señor. Pero todo tiene que ver con, fíjese bien, todo tiene que ver con escuchar la voz de Dios, obedecer la voz de Dios. Porque si escuchas y no obedeces. El coreano de South Korea, hermano Yami Cho, le preguntó a mi pastor, que era mi pastor entonces, le dijo, dime cuál es tu éxito, porque tiene una iglesia de, bueno, entonces era de 500,000 miembros, 500,000 members. He had the largest church. Tenía la iglesia más grande de todo el mundo y la tiene todavía, porque ahora tiene 700 miembros. ¿Okay? Y le dijo, ¿cuál es tu éxito? Dime qué es lo que... Dice, yo me senté con una tableta grande, así voy a escribir. Dijo, orar y obedecer. Digo, ¿qué es lo demás? Dame lo demás. Es todo. Orar y obedecer. Cuando oras, Dios te habla y tú obedeces y Él hace lo demás. Wow. Y eso es. Ahí está todo el mensaje. Orar y obedecer. No hay más. Nosotros, bueno, no voy a entrar ahí, a dormir, se vaya contento a la casa, ¿verdad? Aleluya. Oh, parece que por más que queremos dejarlo, la religión, lo religioso, pero no se nos quita de a tiro, se nos queda todavía un pedazo de religiosos ahí que queremos hacer las cosas religiosamente y no trabajan. Por eso la religión no salva a nadie, porque es puro ruido humano, la mayoría es puro humano, pura carne. Por eso Dios está esperando que nosotros le oigamos y lo obedezcamos. Acuérdese, cuando usted
quiera de veras agradar a Dios, sea obediente. No importa que le duela su carne, no importa que en ese momento usted quiere explotar y quiere defenderse y quiere... no, sométase y diga no. Yo quiero agradar a mi Dios, yo quiero hacer su voluntad. Y yo le aseguro que usted va a hacer la voluntad de Dios cada vez. Y cuando Dios se agrada más de usted, es cuando usted vence el meterse en líos, y mejor se somete y no se mete en líos, mejor obedece lo que Dios dice. Y te dan una cachetada de un lado, ponle el otro lado. Eso es. Pero sacamos las uñas luego, ¿ve? Y desobedecemos a Dios. Y ahí está. Ahí está. Caemos en condenación del mismo Dios, porque nos condena nuestra actitud. Y queremos las bendiciones de Dios. Vamos a someternos a Él y vamos a hacer lo que Él nos pide que hagamos, ¿ok? Yo sé que mucha gente dice, es que yo no sé lo que Dios quiere. Yo me senté ahí, me puse a escuchar a ver si oía algo, pero nada. Arregle sus oídos espirituales, ¿ok? Sométase o métase en la conexión de Dios. Sí, la conexión de Dios es FM, y nosotros estamos en AM buscando en la radio con puros chillidos y queremos hacer la conexión con FM, pero estamos en AM, ¿entiendes? Eso es nomás algo que estoy usando que podemos entender, porque es lo que pasa. A veces no estamos en la conexión de Dios. Y lo más importante es que nosotros estemos conectados con Dios para poder oír esa trompeta cuando suene. Llámele bautismo o llámele llenura. Tenemos que ser llenos del Espíritu Santo para poder escuchar la voz de Dios y obedecer la voz de Dios. Porque una cosa es escucharla y otra cosa es obedecerla. Por ejemplo, como cristianos, todos tenemos un segundo donde vamos a reaccionar de una forma que sabemos que Dios no se agrada de ello, y tenemos ese segundo que nos dice no lo hagas, pero la carne nos vence, ¿verdad? Pero si estamos siguiendo al Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos va a ayudar. Cuando Dios ve que el corazón quiere, entonces Dios hace lo demás que necesitamos. Lo que pasa es que el corazón anda en otra parte, anda paseándose y luego nos metemos en problemas. Pero el corazón nuevo que Dios nos dio está sintonizado con Dios. Y todo lo que tenemos que hacer es oír ese corazón nuevo y seguir ese corazón nuevo. Es como trabaja, hermano, no trabaja de otra manera. Gloria a Dios, ¿ok? Ya lo agarró, ¿verdad? Ya lo agarró, ok. Okay, acuérdense, lo que más agrada a Dios de usted es cuando usted obedece. O cuando usted le escucha. Esa es la primera parte. La segunda es obedecer, pero escucharle siempre es lo más importante de la vida de un cristiano, es escuchar a Dios. Y luego que lo escucha, someterse a esa voz de Dios. Y Dios le va a hablar, dice bien, porque muchos dicen, es que yo no sé cómo Dios me va a hablar a mí. Dios le va a hablar por la Biblia, Dios le va a hablar por el predicador, Dios le va a hablar por un hermano de la iglesia, Dios le va a hablar por su compañero, su compañera, o de muchas maneras Dios le habla, muchas apariencias que Dios usa para hablarnos. ¿Nunca le ha pasado a ustedes que usted ve algo que dice, wow, eso puede ser espiritual, ¿verdad? Es que Dios le está hablando, le está poniendo aquellas apariencias. Jesús usaba muchas parábolas, hermanos, y esa es la razón. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a orar, Padre.